Mis suegros me hicieron firmar un acuerdo injusto para proteger la herencia de su hija, pero cuando me volví millonario, lo que hice los dejó en shock. Recuerdo perfectamente la primera vez que crucé el umbral de aquella casa blanca con ventanales de madera tallada, adornada con bugambilias que parecían haber sido cultivadas con la única intención de impresionar. Era la residencia de la familia de mi entonces novia, y aunque intenté presentarme con la mejor de mis sonrisas, llevando flores frescas y una botella de vino tinto que, en retrospectiva, no cumplía con sus estándares, desde ese preciso instante comprendí que para ellos no era más que un forastero, un intruso con modales humildes que amenazaba con desentonar su estampa de perfección. La madre de ella me evaluó con la mirada, como quien inspecciona una mercancía defectuosa que le han querido vender como nueva, mientras el padre se limitó a estrecharme la mano con una fuerza desproporcionada, murmurando apenas un veremos si eres digno, que me dejó helado. En aquel momento, pensé que era una prueba pasajera, una forma torpe y arrogante de marcar territorio, pero con el tiempo entendería que aquella primera impresión no fue una prueba, sino un dictamen. Durante los años que siguieron a esa presentación, me esforcé con una devoción que hoy solo puedo describir como ingenua. Estaba verdaderamente enamorado de su hija, una mujer carismática, educada y encantadora, que parecía haber heredado lo mejor de la familia en su fachada pública, pero cuya complicidad con la actitud de sus padres solo se haría evidente tiempo después. Yo trabajaba en aquel entonces como coordinador logístico para una empresa mediana de distribución y aunque no tenía un sueldo ostentoso, era lo suficientemente sólido como para pagar mi propio arriendo, mantener mi carro en buen estado y ahorrar sin mayores apuros. Nunca pedí nada a nadie. Mis padres me habían criado con la firme idea de que la dignidad no se negocia, y que cada centavo que llega a tus manos tiene que llevar tu nombre impreso, no el de alguien más. Fue por eso que, cuando se acercó el momento de formalizar la relación con mi pareja y la idea del matrimonio empezó a flotar sobre nuestras cabezas, jamás imaginé que tendría que sentarme frente a un abogado con una carpeta gruesa y documentos redactados en un lenguaje tan frío como humillante. El acuerdo prenupcial fue presentado por los padres de ella como una simple formalidad, aunque la expresión de sus rostros delataba una satisfacción casi vengativa. Lo disfrazaron de preocupación por la estabilidad patrimonial de su hija, pero era evidente que se trataba de una maniobra para dejarme completamente desprotegido. Como si ya estuvieran anticipando un divorcio y quisieran blindarse de cualquier reclamo, como si mi intención desde el primer día hubiera sido aferrarme a la riqueza de su apellido. La cláusula principal especificaba que en caso de separación yo no recibiría absolutamente nada, ni propiedades, ni compensación económica, ni acceso a ninguna empresa o sociedad vinculada a la familia. Aún más indignante fue la estipulación adicional que me obligaba a renunciar a cualquier derecho sobre bienes que eventualmente adquiriera mi esposa, incluso si esos bienes fueran obtenidos durante el matrimonio. Lo que más me dolió no fue el contenido del contrato, sino el hecho de que mi futura esposa no solo estuviera de acuerdo con todo, sino que lo firmara con un aire de indiferencia, como si fuera lo más natural del mundo. Como si mi sacrificio fuera parte de un rito que debía cumplir para probar mi valía. Debía haberme detenido ahí, haber salido por la puerta sin mirar atrás. Pero no lo hice. Me convencí de que el amor merecía ese esfuerzo, que con el tiempo demostraría mi valor y lograría ganarme su respeto. Me equivoqué. La boda fue elegante, deslumbrante, un espectáculo social más para ellos que un compromiso íntimo para nosotros. Y así comenzó mi vida como esposo de una mujer que, sin ser cruel de forma directa, siempre fue cómplice silenciosa de los desprecios sutiles, de las bromas veladas, de las comparaciones hirientes. En cada reunión familiar, se hacía evidente que yo era el proyecto de yerno, el hombre que debía agradecer constantemente por haber sido aceptado, como si vivir bajo sus normas fuera un privilegio y no una cárcel emocional. A pesar de todo, me mantuve firme. Me enfoqué en trabajar, en ahorrar, en construir mi propio futuro. Pero cuando intenté formar parte del negocio familiar y me ofrecieron un cargo administrativo sin sueldo fijo, me di cuenta de que mi presencia era útil solo en tanto que pudieran seguir sintiéndose superiores. Eventualmente, y sin previo aviso, me despidieron de la empresa sin darme una razón concreta, solo una frase de su padre que me marcó profundamente: esto no es caridad. Aquí no se regalan puestos a quien no lleva sangre en las venas. Esa noche volví a casa derrotado, con la mirada baja y el alma hecha trizas.
Mi esposa apenas me miró mientras cortaba su carne en la cena, como si la humillación que había sufrido no fuera más que un malentendido trivial. Fue en ese momento cuando lo supe, yo estaba completamente solo. No tenía ni el respaldo de su familia ni el de la mujer que, en teoría, había jurado estar a mi lado. Lo que vino después fue doloroso. Me fui de la casa, me separé, aunque el divorcio tardó más de lo que hubiese querido. Ella no puso resistencia, no porque respetara mi decisión, sino porque sabía que el contrato firmado años atrás la protegía de cualquier consecuencia. Me fui con las manos vacías, pero con una determinación nacida del orgullo herido y de la necesidad de reconstruirme lejos de esa podredumbre disfrazada de linaje. Nadie se disculpó, nadie me preguntó cómo estaba. Para ellos, yo era una anécdota, una fase, un error del que se habían librado a tiempo. Lo que nunca imaginaron fue que, años después, el yerno indeseado levantaría un imperio desde la nada. Que sin su ayuda, sin sus contactos, sin su apellido, me convertiría en un hombre tan poderoso que tendría en sus manos el futuro de cada uno de ellos. Y que cuando llegara ese momento, no habría compasión, ni redención, ni segundas oportunidades. Solo justicia. Y venganza. Actualización 1. Fueron años silenciosos, ásperos, cargados de una soledad cruda que se instala sin pedir permiso y transforma la rutina en una lucha constante. La noche en que dejé la casa que compartía con mi exesposa no hubo lágrimas, ni reclamos, ni escenas melodramáticas. No hubo nadie que me sujetara del brazo y me pidiera quedarme. Solo el eco de mis propios pasos, el sonido de la maleta rodando sobre el mármol, y una última mirada a ese hogar que, en realidad, nunca me perteneció. No me llevé más que 3 mudas de ropa, mi computador portátil, una caja con libros viejos, y el orgullo intacto, aunque sangrante. Durante los primeros meses, dormí en el sofá desvencijado del apartamento de un amigo de la universidad que, sin hacer preguntas, me ofreció su espacio con una generosidad que jamás olvidaré. Su living se convirtió en mi refugio, su cafetera en mi confidente, y sus silencios en un consuelo más valioso que cualquier palabra. Trabajé de lo que encontré, empecé como barista en una cafetería del centro, luego me ofrecí como repartidor a domicilio con mi viejo carro, que apenas se encendía si no lo empujaba primero. Las noches las pasaba frente a la pantalla, repasando tutoriales gratuitos de programación, viendo videos de ingeniería de software con subtítulos mal sincronizados, haciendo ejercicios de código hasta que los dedos me ardían. No lo hacía por placer ni por moda, lo hacía por necesidad. Era eso o rendirme. Y yo, por primera vez en mi vida, tenía una razón real para no rendirme. Tenía que reconstruirme no solo por mí, sino porque en algún rincón de mi alma, ya había empezado a planear mi revancha. La humillación que había sufrido no fue solo una herida emocional, fue una fuerza motora. Recordaba cada mirada de desprecio, cada frase condescendiente, cada sonrisa falsa en las cenas familiares, como si las llevara tatuadas en la piel. El suegro que me negó una silla en su mesa, la suegra que una vez me dijo, como quien comparte una confidencia sin importancia, que su hija había podido aspirar a más, y la mujer que supuestamente me amaba, que en la intimidad solía recordarme que si algún día nos divorciábamos, yo no tendría ni para una caja de cartón donde meter mis cosas. Durante los primeros 2 años, me concentré exclusivamente en aprender. Absorbía conocimiento como quien se aferra a una cuerda en medio del naufragio. Me inscribí en foros, asistí a webinars gratuitos, incluso traduje manuales técnicos del inglés para entender mejor los conceptos. En ese proceso, comencé a diseñar una aplicación que resolvía un problema logístico que yo conocía bien por mi antiguo trabajo, la ineficiencia en la asignación de rutas para entregas en ciudades medianas. Mi aplicación usaba inteligencia artificial básica para optimizar rutas y reducir tiempos muertos en empresas pequeñas que no podían pagar software de alto costo. Era una idea sencilla, pero funcional. La desarrollé con recursos mínimos, noches de insomnio, y un entusiasmo que solo la necesidad puede sostener. La suerte, o el destino, se disfrazó de oportunidad cuando, en una de esas ferias locales de emprendedores tecnológicos, un inversor de bajo perfil se interesó por mi prototipo. No era un hombre de trajes finos ni palabras rimbombantes, sino un tipo práctico, con buen ojo y experiencia en levantar proyectos desde cero. Me ofreció una inversión modesta a cambio de un pequeño porcentaje de participación. Acepté sin pensarlo.
Fue el primer paso real fuera del abismo. Con ese impulso, fundé mi empresa. La llamé Armonía, un nombre simple pero lleno de ironía. En mi vida no había habido armonía alguna, pero tal vez, desde ese momento, comenzaría a crearla a mi manera. Contraté a 2 desarrolladores jóvenes, alquilé un pequeño coworking en las afueras de la ciudad, y me dediqué por completo al crecimiento del proyecto. En 6 meses ya teníamos nuestros primeros 5 clientes. En un año, llegamos a 15. Cuando firmamos un contrato nacional con una cadena de distribución de alimentos, supe que habíamos cruzado un umbral. Lo más satisfactorio no era el dinero, aunque sí empezaba a fluir, sino la sensación tangible de autonomía, la certeza de que cada logro era completamente mío, sin padrinos, sin herencias, sin conexiones familiares ni apellidos que abrirán puertas. Yo había tocado fondo. Y ahora empezaba a escalar, metro a metro, sin olvidar un solo insulto, sin perdonar una sola burla. Mientras el proyecto crecía, yo también cambiaba. Me volví más meticuloso, más paciente, menos impulsivo. Había dejado de ser el hombre que pedía permiso para existir en las fiestas de sociedad. Ahora era el que planeaba con calma. El que sabía que la mejor venganza no es la furia repentina, sino la estrategia meticulosa. Durante esos 3 años, no intenté contactar a nadie de aquella familia. No respondí mensajes, no asistí a funerales de conocidos, no reaccioné a publicaciones sociales. Me convertí en un fantasma con un propósito. Y ellos, arrogantes como siempre, ni siquiera sabían que yo seguía existiendo. Lo que no sabían es que ya comenzaban a oír de mí, aunque no lo sabían aún. En el sector logístico, mi software empezó a ser mencionado en convenciones, en blogs de emprendedores, en podcasts empresariales. Me entrevistaron en medios medianos. Aparecí en artículos especializados. Y entonces, sucedió lo inevitable. Mi nombre empezó a circular en círculos a los que, irónicamente, ellos habían pertenecido. Fue entonces cuando supe que el verdadero juego estaba por comenzar. Había vuelto. Era millonario. Y esta vez, iba a ser yo quien decidiera las reglas. Actualización 2. El verdadero clímax de una venganza no ocurre en el momento en que se ejecuta el golpe final, sino en los silencios previos, en los instantes previos al contacto. Cuando uno camina lentamente hacia el campo donde ocurrió su derrota, esta vez vestido con la armadura que forjó en la oscuridad. Ese momento llegó un año después del despegue definitivo de mi empresa, cuando fui invitado como conferencista principal a un evento empresarial de alto perfil, una gala de tecnología y desarrollo industrial que reunía a ejecutivos, inversionistas, empresarios y figuras destacadas del ámbito corporativo. Era una cita que, hacía apenas unos años, me habría resultado inalcanzable, no solo por los costos y el protocolo, sino porque simplemente nadie habría considerado que mi nombre tuviera valor alguno. Pero ahora, como CEO de una compañía que había firmado alianzas con plataformas logísticas internacionales y que había cerrado su tercer trimestre con cifras de crecimiento en doble dígito, yo era no solo bienvenido, sino esperado. El evento se celebró en el salón principal de un hotel lujoso en la ciudad capital. Los pasillos olían a cuero nuevo, a perfumes importados, y estaban plagados de sonrisas medidas, apretones de mano calculados, y miradas que evaluaban a cada asistente en fracciones de segundo. Yo llegué en un automóvil discreto, sin séquito, sin ostentación, vistiendo un traje hecho a la medida que no buscaba deslumbrar, sino proyectar silencio, firmeza y control. No me interesaban las cámaras, ni las luces, ni los halagos artificiales de quienes ahora me admiraban sin saber lo que había detrás. Yo estaba ahí por otra razón. Y esa razón se reveló cuando, al ingresar al salón de networking previo al discurso de apertura, la vi. Estaba de espaldas, pero su figura era inconfundible. Mi exesposa conversaba con un pequeño grupo de asistentes, con la misma postura elegante y distante que había perfeccionado en los años en que éramos pareja. Junto a ella, 2 figuras que jamás pensé volver a ver sin sentir la náusea de la impotencia, sus padres. El rostro del suegro mostraba una vejez prematura, una mezcla entre rigidez facial y fatiga acumulada. La madre, aún envuelta en telas finas y joyas discretas, sostenía una copa de vino como si el cristal le diera estabilidad emocional. Me detuve a observar desde lejos, sin prisa. Era evidente que aún no sabían que yo estaba ahí.
y eso me dio la ventaja necesaria para disfrutar la escena. A diferencia de ellos, yo no necesitaba buscar atención. Bastó con que un grupo de empresarios se acercara a saludarme con entusiasmo para que la atención del salón comenzara a girar hacia mí como un compás que encuentra el norte. Cuando la madre de mi exesposa giró la cabeza hacia mi dirección, fue como ver una fotografía marchitarse ante los ojos. El impacto fue inmediato. El gesto altivo de su rostro se contrajo. No hubo saludo, ni sonrisa forzada, ni siquiera una expresión educada. Solo una parálisis súbita que duró unos segundos hasta que su esposo notó su reacción y también volteó. Lo siguiente fue aún más revelador, bajó la mirada, como si el peso de lo no dicho le hubiera caído sobre los hombros de golpe. Pero fue mi exesposa quien se llevó la peor parte. Caminó hacia mí con paso incierto, llevando una sonrisa que intentaba disfrazar el desconcierto. Dijo que había escuchado rumores sobre mi empresa, que algunos amigos habían compartido artículos donde aparecía mi nombre, y que no podía creer lo lejos que había llegado. Dijo que estaba feliz por mí. Yo asentí sin emoción, y le respondí que en la vida, uno aprende más de los días oscuros que de las luces artificiales. Me pidió mi número para hablar algún día de todo lo que pasó, y sin cambiar el tono de mi voz, le respondí que si alguna vez volvía a necesitar consejo empresarial, con gusto le podría pasar el contacto de mi asistente. En ese momento supe que el poder se había invertido por completo. Ya no era yo quien buscaba aceptación. Eran ellos quienes temían que yo pronunciara su nombre en voz alta. Lo que mis suegros no sabían, al menos todavía, era que sus nombres estaban ahora en mis documentos, en mis carpetas de adquisiciones, en los contratos de compra de varias propiedades que antes les pertenecían y que, por razones que escapaban a su comprensión, habían terminado en manos de sociedades opacas que yo controlaba desde la sombra. Me había tomado meses armar el rompecabezas, investigar cada deuda que tenían, entender los vacíos legales que permitían embargar sus activos, comprar a precio de remate las ruinas de su imperio familiar. Y lo había hecho sin una sola amenaza, sin una sola llamada. Esa noche no celebré. No bebí ni una copa. Volví a casa, cerré la puerta de mi departamento, y me senté en la terraza a mirar la ciudad desde las alturas. Me pregunté si lo que sentía era alegría, revancha, o simplemente alivio. Y comprendí que aún no era suficiente. No podía quedarme en esa satisfacción pasajera del reencuentro. No era momento de detenerme. Era momento de avanzar hacia la siguiente fase de mi venganza. Porque mirarles a los ojos y ver su derrota fue apenas el inicio. Lo que vendría después sería definitivo. Iba a quedarme con todo lo que una vez usaron para humillarme. Iba a tomar cada ladrillo de su soberbia y convertirlo en ceniza. Y esta vez, ni su apellido ni su historia familiar podrían salvarlos. Actualización 3. El verdadero poder no se manifiesta en gritos, ni en gestos dramáticos, ni en espectáculos públicos. El verdadero poder opera en silencio, como un bisturí que corta con precisión quirúrgica, sin alardes, sin sangre visible al principio, pero con consecuencias que cambian por completo la estructura interna del cuerpo al que se aplica. Después del reencuentro con mis suegros en aquella gala, supe que había llegado el momento de ejecutar el siguiente movimiento de mi venganza, no como un acto impulsivo de ira contenida, sino como una operación calculada y fría, donde cada pieza debía encajar con exactitud milimétrica. Ya no bastaba con que me vieran como un igual. Ni siquiera era suficiente que supieran que yo había superado todo lo que ellos alguna vez me negaron. Quería que sintieran, en cada centímetro de sus vidas, el peso de mis decisiones. Y para eso, tenía que apoderarme del único terreno que alguna vez dominaron, sus bienes, sus propiedades, sus símbolos de poder. Todo comenzó con una serie de búsquedas discretas, ejecutadas por mi equipo legal a través de terceros, utilizando identidades corporativas creadas exclusivamente para este propósito. Las finanzas de la familia de mi exesposa estaban más deterioradas de lo que había imaginado. La empresa que el suegro había fundado décadas atrás, dedicada a servicios de intermediación aduanera y transporte terrestre, había sido golpeada por la crisis de los últimos años, por la digitalización del sector que nunca supieron implementar, y por una mala administración plagada de deudas impagas. Aunque todavía mantenían una fachada de respetabilidad en sus círculos sociales, el castillo de cartas estaba desmoronándose con rapidez. Las cuentas por pagar se acumulaban.
Las líneas de crédito habían sido congeladas. Habían hipotecado propiedades bajo diferentes sociedades fantasma para intentar ganar tiempo, y algunos de sus bienes más valiosos estaban en proceso de embargo por demandas laborales y comerciales. Con esa información en mano, activé lo que llamé, sin ironía alguna, Operación Reverso. A través de una red de empresas ficticias registradas en diferentes jurisdicciones, comencé a adquirir los activos más significativos que ellos estaban a punto de perder. Primero, compré la hipoteca de uno de los edificios donde funcionaban las oficinas centrales de la antigua empresa del suegro. Lo hice a través de una firma inmobiliaria que tenía como rostro visible a un joven inversor colombiano que nunca había tenido relación alguna conmigo. La operación pasó desapercibida. Nadie sospechó que detrás del nuevo propietario estaba el hombre al que habían expulsado años atrás como si fuera una amenaza. El segundo paso fue aún más simbólico. Adquirí los terrenos industriales en las afueras de la ciudad donde se encontraba una de las bodegas históricas de la familia. Aquella bodega fue donde el suegro me llevó la primera vez que me ofreció un puesto en su empresa, dándome las llaves de una oficina minúscula y diciéndome con voz seca que la confianza se gana con años de servicio, no con anillos en los dedos. Recuerdo con claridad cómo, en ese mismo lugar, me habló del valor del esfuerzo mientras ignoraba sistemáticamente cada propuesta que le llevaba. Ahora, esa bodega sería mía. Y no solo por un sentido de revancha simbólica. Mi equipo la convertiría en un centro de distribución inteligente, equipado con tecnología que ellos jamás habrían comprendido. El golpe final, sin embargo, fue la mansión familiar. Esa casa que parecía sacada de una postal europea, con sus columnas de mármol, sus jardines geométricamente perfectos, su patio central con fuente iluminada, sus vitrales traídos de Italia y su biblioteca con libros que nadie leía pero que servían como decoración para mostrar cultura heredada. La propiedad había sido hipotecada hacía más de un año, y ante la imposibilidad de cumplir con los pagos, el banco decidió ejecutar la garantía. Fue entonces cuando intervine. Compré la deuda en condiciones preferenciales, gracias a una relación directa con uno de los fondos que participaba en el paquete de hipotecas morosas. Y en cuestión de semanas, legalmente, yo era el nuevo acreedor principal de la vivienda. Toda esta operación la manejé sin levantar una sola sospecha. Mi nombre jamás apareció en los papeles, ni en los contratos, ni en las escrituras. Mis abogados, discretos y eficaces, sabían que la clave de todo era mantener el velo hasta el momento preciso. No se trataba solo de adquirir propiedades. Se trataba de despojarlos de su mundo sin que siquiera tuvieran a quien culpar. Se trataba de asfixiarlos con el silencio, demostrarles que el peligro real no viene de quien grita amenazas, sino de quien sonríe desde las sombras mientras observa cómo se desmorona tu vida. El momento llegó cuando los abogados de la familia recibieron la notificación formal de desalojo de la mansión. La carta, cuidadosamente redactada, establecía un plazo máximo de 72 horas para abandonar la propiedad antes de que se iniciara un proceso judicial. La madre de mi exesposa, desesperada, contactó al número del despacho legal que figuraba en la carta, exigiendo hablar con el nuevo propietario para negociar un plazo, una extensión, una excepción. Dijo que había un error, que ellos llevaban más de 30 años viviendo allí, que no podían ser tratados como inquilinos de mala paga. No sabía que estaba hablando con mí mismo, a través de un intermediario. Mi abogado le escuchó en silencio y luego le transmitió mi respuesta, palabra por palabra. Si desea hablar con el propietario, él la recibirá en la misma sala donde le pidió firmar un acuerdo prenupcial. La cita será mañana a las 10 en punto. Y así se pactó la reunión. En la misma casa que una vez me cerró sus puertas, donde fui obligado a renunciar a cualquier derecho como si mi amor valiera menos que su apellido, ahora sería yo quien se sentara del otro lado de la mesa. No como un yerno arrepentido. No como un hombre suplicante. Sino como el nuevo dueño de todo lo que alguna vez usaron para aplastarme. Mi venganza, cuidadosamente diseñada, estaba por alcanzar su punto más elevado. Y no sería explosiva ni ruidosa. Sería implacable. Fría. Legal. Y definitiva. Actualización 4. La mañana del desalojo amaneció envuelta en un silencio particular, de esos que no anticipan paz, sino cambio. El cielo estaba cubierto por una capa gris uniforme, sin dramatismo, sin tormenta,
Solo una opacidad sorda que parecía extenderse como un manto sobre la ciudad, como si el clima supiera que ese día no era para festejos, sino para ajustes de cuentas. Me levanté antes del amanecer, no por ansiedad, sino por respeto al acto que iba a ejecutar. La venganza, cuando se ejecuta con el corazón frío, no se improvisa. Se honra. Y ese día, por primera vez en mi vida, iba a tener el privilegio de observar la caída del linaje que me menospreció como si fuera invisible, incapaz, desechable. Llegué en un vehículo oscuro, sin placas llamativas, sin conductor privado, sin testigos innecesarios. Me acompañaba únicamente mi abogado personal, 2 agentes de seguridad privada que ya habían sido informados con precisión de cómo debían actuar en cada posible escenario, y un representante del juzgado local que fungiría como veedor legal del procedimiento. El expediente del caso reposaba en un maletín de cuero que coloqué con suavidad sobre la mesa donde, años atrás, se había llevado a cabo aquella infame firma del acuerdo prenupcial. Era el mismo salón, el mismo mobiliario, pero ya no era la misma historia. El aire de aquel lugar, que en su momento me había parecido sofocante, impregnado de perfumes artificiales y rigidez burguesa, ahora me parecía pequeño, ajeno a cualquier rastro de autoridad. Esa casa ya no era suya. Era mía. Cada rincón, cada escalón, cada baldosa. No solo la estructura física, sino la memoria que se tejía dentro de esas paredes. Todo había cambiado de dueño. Ellos llegaron tarde. Supe que lo harían. Esa clase de gente siempre confía en que su apellido aún tiene el poder de retrasar lo inevitable. Entraron juntos, con pasos vacilantes pero todavía intentando mantener una dignidad que ya no les correspondía. La madre de mi exesposa vestía un conjunto beige que en otro tiempo habría denotado elegancia, pero que ahora, combinado con su peinado desordenado y sus ojos enrojecidos por el insomnio, solo delataba desesperación. El padre caminaba detrás, más lento, más demacrado, con ese semblante grisáceo de quien ha visto todo desmoronarse, pero aún no termina de aceptarlo. Y mi exesposa, la misma que firmó con una sonrisa el documento que me dejaba sin nada, cerraba la procesión con una expresión que no supe interpretar del todo. Era mezcla de rabia contenida, incredulidad y, sobre todo, miedo. No al desalojo, sino a mí. A lo que me había convertido. A lo que ahora representaba. La madre fue la primera en hablar. Dijo que todo esto debía ser un error, que la casa llevaba el nombre de una sociedad que estaba en proceso de reestructuración, que no había habido tiempo de refinanciar la deuda, que seguramente el nuevo propietario. Así lo dijo, sin atreverse a pronunciar otro nombre, estaría dispuesto a renegociar los términos si entendía la historia familiar detrás de la propiedad. Mi abogado le respondió con la cortesía de un bisturí. El nuevo propietario estaba presente y dispuesto a escuchar cualquier argumento, siempre que se expresara con respeto y claridad. La mujer palideció, giró la cabeza hacia mí, y por primera vez en todos los años que la conocí, bajó la mirada. No levanté la voz. No insulté. No devolví las humillaciones con palabras. No lo necesitaba. Tomé el expediente del maletín, lo abrí con calma, y deslicé una copia de la escritura actualizada sobre la mesa. Dije, sin alterar el tono, que aquella propiedad había sido transferida legalmente a una sociedad cuyo beneficiario final era yo, que todos los procesos habían sido realizados conforme a la ley, que las notificaciones habían sido entregadas, y que el plazo había vencido esa misma mañana. Les recordé que en aquella misma sala, años atrás, se me había impuesto firmar un contrato abusivo, redactado por sus abogados, sin negociación posible, y que ahora, las condiciones eran inversas. Esta vez, eran ellos quienes estaban frente a un documento que no podían revertir. Y yo no les iba a ofrecer una segunda oportunidad. El suegro, que hasta entonces no había pronunciado palabra, murmuró apenas que nunca imaginaron que llegarías tan lejos. Lo dijo con la voz ronca, resignada, como quien se despide de un trozo de tierra que daba por eterno. No respondí. No necesitaba confirmar nada. Todo estaba dicho. El juez solicitó la entrega inmediata de llaves y documentos. La madre comenzó a llorar en silencio. Mi exesposa, temblando, intentó hablar, pero su voz se quebró antes de articular palabra. Se acercó, y en tono suplicante dijo que al menos me debía una conversación,
que podríamos hablar como adultos sobre lo que había ocurrido entre nosotros, que tal vez si yo comprendía lo que ella había sentido, no tendría que castigarla de esa forma. Yo la miré con una serenidad que parecía inhumana, y le respondí que la conversación ya había ocurrido. Que la tuvimos el día que decidió firmar el contrato sin leerlo, el día que me miró a los ojos y dijo que todo esto es por protección, no es personal, mientras me entregaba sin dudar al juicio de su familia. Que esa fue su respuesta. Y que yo, ahora, estaba dando la mía. Abandonaron la casa bajo la vigilancia del juez y los agentes. No se les permitió llevar más que lo estrictamente personal. El resto, todo lo que alguna vez decoró su soberbia, todo lo que presumieron como estandarte de superioridad moral, quedó bajo llave. Al día siguiente, las camionetas de mudanza comenzaron a vaciar la mansión. Y 2 días después, firmé la orden que había estado esperando desde el primer día que tracé mi plan, la demolición completa de la propiedad. No por capricho. No por rabia. Sino porque no quería que quedara ni una sola pared en pie. Porque esa casa había sido un símbolo de abuso, de desigualdad, de humillación, y yo no iba a convertirla en un trofeo. Iba a transformarla por completo. En su lugar se levantaría un centro de desarrollo empresarial para jóvenes emprendedores de zonas vulnerables. Una iniciativa privada, autofinanciada, que llevaría el nombre de mi madre, la única persona que creyó en mí cuando ni yo sabía cómo continuar. Cada ladrillo de ese nuevo edificio sería una declaración, de que la dignidad no se hereda, se construye. De que el respeto no se compra, se gana. Y, sobre todo, de que a veces, la justicia no llega de la mano de la ley, sino de la memoria. Mi venganza no era una explosión. Era una transformación. Y acababa de comenzar. Actualización final. 1 año después de haber ejecutado el desalojo y la demolición de la mansión, caminaba por los mismos terrenos que alguna vez fueron símbolo de mi humillación, aunque ya no quedaba rastro alguno de lo que fue. Las columnas, las fuentes, las paredes repletas de retratos familiares, todo había desaparecido. En su lugar, se levantaba una estructura moderna de líneas limpias, ventanales amplios, espacios abiertos y salas diseñadas no para la ostentación, sino para la innovación. Donde antes se hacían recepciones con copas de cristal y menús importados, ahora se dictaban talleres sobre finanzas básicas, desarrollo de software, marketing digital y liderazgo empresarial. El nuevo edificio llevaba el nombre de Fundación Clara E., en honor a mi madre, una mujer que nunca asistió a una gala, que nunca viajó al extranjero, que jamás tuvo joyas caras, pero que me enseñó a sostenerme de pie con la cabeza alta incluso cuando el suelo parecía desmoronarse bajo mis pies. Ese día, mientras revisaba los informes financieros de la fundación y las métricas de impacto social del primer año, me detuve ante uno de los ventanales del segundo piso. Desde allí podía verse el parque recién sembrado que ocupaba lo que antes había sido el jardín principal de la mansión. Observé a un grupo de jóvenes presentando sus proyectos ante un panel de mentores. Vi a una muchacha con un prototipo de app sobre salud mental, a un chico explicando un sistema de cultivo urbano con sensores hídricos, a una madre soltera mostrando su modelo de negocio de productos textiles ecológicos. En sus rostros había pasión, esperanza, hambre de futuro. Exactamente lo contrario de lo que había respirado durante años en los pasillos de esa antigua casa. Por primera vez, sentí que la venganza no era solo una reparación personal. Era también una siembra. Una que les negué deliberadamente a quienes una vez me pisotearon, pero que entregaba ahora a quienes sabían lo que era empezar desde abajo. Poco a poco, las consecuencias del despojo que ejecuté comenzaron a hacer mella en la vida de mis suegros. Los círculos sociales que solían frecuentar comenzaron a cerrarse uno por uno, no por venganza explícita, sino por el simple peso del fracaso. La alta sociedad tiene memoria corta cuando se trata de proteger sus apariencias. La pérdida de la casa, de la empresa, de las propiedades, y de los contactos asociados a ellas los convirtió en parias dentro de su propia red. El padre, que durante años se jactó de su visión empresarial y de su habilidad para detectar oportunistas, se refugió en un pequeño apartamento en un barrio de clase media, sin oficina, sin empleados. Sin un apellido que ahora sirviera de algo. Se sabe que intentó abrir una consultora de logística, pero el único contrato que consiguió fue con una empresa menor que le pagaba por servicios anecdóticos, una especie de limosna camuflada como trabajo. La madre,
otrora anfitriona de cenas elitistas y coleccionista de antigüedades, terminó vendiendo productos por catálogo, viajando en transporte público con su bolso de tela donde antes había llevado bolsos de diseñador. Sus amigas del club dejaron de llamarla. No porque hubiesen descubierto su ruina, que de hecho era un secreto a voces, sino porque, sin una casa elegante donde reunirse ni una chequera generosa con la que contribuir a eventos de beneficencia, había dejado de ser útil. En ese mundo, sin dinero, no se es nadie. Exactamente el tipo de crueldad que alguna vez me aplicaron sin parpadear. Mi exesposa, por su parte, adoptó un perfil bajo. Luego del desalojo, se trasladó a vivir sola en un apartamento alquilado que apenas podía costear con su salario como profesora de idiomas en una academia de segunda categoría. Había renunciado al apellido compuesto que usaba en redes sociales, y su presencia en los círculos sociales se redujo a publicaciones esporádicas donde intentaba proyectar una vida estable. Sin embargo, una fuente cercana me confirmó que había intentado en múltiples ocasiones recuperar la conexión con empresarios de su antiguo entorno, alegando que había sido víctima de una estafa inmobiliaria. Sin mencionar jamás que el supuesto estafador era yo. En el fondo, ella sabía que si pronunciaba mi nombre, su derrota se haría pública, irreversible y humillante. Un periodista de una revista empresarial me contactó meses después, interesado en hacerme una entrevista exclusiva para una edición especial sobre filantropía y emprendimiento social. Acepté, no porque me interesara la notoriedad, sino porque comprendí que algunas historias necesitan ser contadas. Durante la conversación, me preguntó qué me motivó a fundar un centro de emprendimiento precisamente en un terreno tan costoso, tan simbólico, tan contradictorio con la idea de ayudar a los más desfavorecidos. Mi respuesta fue tan simple como sincera. Le dije que yo sabía perfectamente lo que era no tener nada, lo que era que te cierren la puerta en la cara por no tener el apellido adecuado. Y que estaba convencido de que quienes sobreviven a eso merecen más que palabras vacías o caridad superficial. Merecen herramientas. Merecen un campo de juego real. Y si para eso tenía que convertir la casa de mis opresores en una fábrica de oportunidades, entonces lo haría sin una pizca de culpa. Le dije también que, a veces, la justicia no viene en forma de sentencia judicial, sino en forma de restitución simbólica. Y que para mí, la verdadera justicia era levantar con mis manos lo que otros alguna vez intentaron destruir con las suyas. Cuando la entrevista fue publicada, causó revuelo. No por la historia de superación en sí, sino porque los lectores más atentos captaron la sutileza del escenario. Las fotos del nuevo centro revelaban de forma tácita que el lugar donde estaba ubicado era el mismo de la antigua residencia de los Ruiz Salazar, una de las familias más reconocidas de la ciudad. Hoy en bancarrota y en el olvido. Algunos conectaron los puntos. Otros prefirieron no hablar del tema en voz alta. Pero todos comprendieron que el círculo se había cerrado. No fue necesario hacer escándalo. No fue necesario difamar, ni exponer, ni perseguir. La vida, con mi intervención paciente y quirúrgica, se encargó de poner cada pieza en su lugar. A mí, me dio una vida plena, con sentido, construida con mis propios cimientos. A ellos, les devolvió lo que sembraron, vacío. Así terminó todo. Sin disparos. Sin gritos. Solo con el eco de una puerta cerrándose detrás de ellos. Y con la certeza absoluta de que esta vez, no habría nadie al otro lado esperándolos.